Es un gran placer por parte de la Cátedra Centroamérica recibir un viernes más, un viernes de cátedra, donde vamos a poder dialogar, conversar sobre las realidades urgentes de nuestros países desde la perspectiva de protagonistas de la escena, del escenario centroamericano, de protagonistas de movimientos sociales, de reflexiones académicas, de protagonistas de la realidad social en general. Esta semana tenemos un viernes de cátedra muy especial. Vamos a trabajar el tema de género y de las organizaciones feministas. Se ha titulado esta mesa Feministas y Centroamericanas, y tenemos invitadas el día de hoy a Lidia Peña Rivera y a Génesis Herrera de la colectiva Volcánicas, a Shari Izaguirre, que se incorporará dentro de poco, feminista hondureña, y a Tania Bello, feminista y activista pro memoria, a quienes damos la más cordial bienvenida a este espacio que va a estar moderado y coordinado por nuestra compañera de la cátedra, Diana Campos, a quien cedo la palabra en este momento. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio y les agradecemos muchísimo su atención a la invitación que les hicimos en la cátedra, y esperamos que este sea el primero de muchas conversaciones que podamos tener acá. Buena tarde. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a Génesis, a Lidia, a Tania y a Chari por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias también a todas las personas que se están conectando vía nuestro Facebook Live del Facebook de la Cátedra Centroamérica, un proyecto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Justo como introdujo Mario, hoy hemos iniciado una conversación que hemos llamado Feministas y Centroamericanas, porque queremos llamar la atención y también llamar la reflexión a un proceso muy amplio y cada vez más creciente que notamos que se está dando en la región centroamericana, que tiene que ver con el movimiento de los movimientos feministas. Y esto lo marcamos en el contexto centroamericano actual, que está marcado por crecientes autoritarismos y que se desarrollan, en todo caso, en sociedades secularmente complejas y desiguales, en las que convergen diversos tipos de violencias económicas, políticas, sociales. Entre estas violencias queremos llamar la atención hacia las diferentes formas de violencias de género que se expresan de manera muy extendida y diversa en toda la región centroamericana, y frente a las cuales históricamente muchas mujeres y cuerpos disidentes han decidido organizarse. Entonces, en el marco de estas sociedades profundamente conservadoras, las feministas de Centroamérica han posicionado sus luchas cuestionando las históricas formas de opresión, no solo las que tienen que ver con las opresiones de género, sino también con las opresiones económicas, políticas, sociales y ambientales, y han propuesto nuevas narrativas en las que las mujeres y los cuerpos feminizados se convierten en protagonistas de su propia historia y realidad, no sin enfrentarse a múltiples dificultades, y haciéndolo a través de la diversidad de los movimientos, la diversidad de luchas, la diversidad de formas, la pluralidad de agendas. Y hoy queremos conversar sobre estas diferentes formas de organizarse dentro del feminismo, que tienen que ver también con, y queremos enmarcarlo también en una fecha y en un mes importante de la diversidad y la disidencia sexual, pero también en el marco de procesos globales más amplios, como lo que ha sucedido el día de hoy en Estados Unidos con el tema de los derechos contra las mujeres al posicionar el tema del aborto como algo que se va a prohibir. Y también notando que estas agendas antiderechos humanos no son solo un tema que atraviesa o que aparece en uno de nuestros países, sino que es un reto compartido no solo en Centroamérica, sino que en todo el continente americano. Así que desde la Cátedra Centroamérica proponemos este espacio de conversación sobre los feminismos de Centroamérica con compañeros feministas que nos han honrado con su participación hoy, que ellas mismas participan de diferentes iniciativas
Sabemos que hoy dejamos por fuera diversas e importantes formas del ejercicio y de la participación feminista de Centroamérica, y por eso queremos pensar que este es uno de los primeros espacios donde vamos a estar abordando este tema. Y para esto invitamos a feministas jóvenes a conversar desde sus experiencias vitales y de lucha sobre sus lecturas del entorno centroamericano. Y vamos a conversar alrededor de dos grandes preguntas. Una es, ¿qué aportan los feminismos a las sociedades actuales centroamericanas? Y la otra es, ¿qué retos y qué significado implica reconocerse como feministas jóvenes en la región centroamericana? Y para iniciar esta conversación, me gustaría presentar a nuestras compañeras invitadas. Nos sentimos muy agradecidas de que hayan aceptado esta invitación, y bueno, yo les voy a contar un poquito quiénes son, para que sepamos la calidad de personas con las que vamos a conversar hoy, y después de eso vamos a iniciar una conversación, un diálogo en el que esperamos que salgan temas muy interesantes. Entonces, bueno, primero, muchas gracias, chicas, por estar aquí hoy. Yo les voy a contar primero que nos acompañan de la colectiva Volcánicas, Génesis Herrera y Lidia Peña Rivera. Génesis estudió trabajo social en Nicaragua y actualmente estudia sociología en la Universidad de Costa Rica. Ha estudiado las estructuras de las violencias patriarcales desde una mirada feminista y ahora desde una perspectiva migratoria. Es tallerista ludopedagógica, trabajadora comunitaria y facilitadora de procesos feministas. Le apasiona muchísimo la investigación y ha contribuido en investigaciones feministas y migratorias, y cree mucho en la organización comunitaria y los saberes colectivos. De las Volcánicas también nos acompaña Lidia Peña Rivera, quien es bachiller en Sociología y egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Administración de la Educación en la Universidad de Costa Rica. Es gestora de proyectos sociales con más de 7 años facilitando procesos socioeducativos y de organización comunitaria con poblaciones urbanas y rurales de Costa Rica, y ha trabajado en diversas investigaciones y consultorías sobre temáticas relacionadas con las migraciones, la organización comunitaria y la comunicación para el cambio con perspectiva de género. Además, es cofundadora de la colectiva Volcánicas y le gusta el chocolate, la jardinería y la fotografía documental. También está Tania Bello, que nos acompaña desde El Salvador, que es una activista pro memoria desde su adolescencia, feminista por decisión y defensora de los derechos humanos por vocación. Tania inició su trayectoria profesional en 2017 como consultora de proyectos para juventudes en el Museo de la Palabra y la Imagen, MUPI, de El Salvador, y también ha trabajado en Cristosal y trabajó como asistente del idioma francés en Francia. Y Tania tiene una licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Evangélica de El Salvador, y actualmente está cursando el posgrado de Memorias Colectivas, Derechos Humanos y Resistencia de Claxo y Flaxo, y desde el 2021 trabaja en el Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México, el Fondo CAMI. Y finalmente nos acompaña Chari, que es una joven investigadora y activista hondureña, estudiante de sociología con experiencia en programas de formación política para juventudes, y también es aprendiz de investigación, música y pintura. Chari ha participado en distintas iniciativas de organización social sobre juventudes y feminismos en Honduras, y ha liderado procesos de investigación sobre feminismos jóvenes y movimientos juveniles en Honduras. Entonces, bueno, como les mencionaba, la conversación de hoy va a ser más que un espacio de presentación académica, un espacio de diálogo feminista para reconocernos y visibilizar los vínculos, retos y miradas compartidas que tenemos como activistas en la región centroamericana. Y con esto queremos profundizar un vínculo de nuestro espacio, que es académico, con distintos sectores sociales que llevan la reflexión y la acción crítica de nuestros contextos. Entonces, bueno, queremos ver las posibilidades de conversar y de converger la academia con otras formas que están llevando la bandera sobre la organización social en la región centroamericana, y sobre todo darnos la oportunidad de pensar acciones compartidas frente a retos compartidos también. Y vamos a iniciar la conversación con esta pregunta que les mencionaba al principio: ¿qué aporta para ustedes los feminismos en las sociedades actuales centroamericanas? Entonces, vamos a iniciar. Le voy a dar primero la palabra a Génesis y a Lidia de la colectiva Volcánica, y ahí vamos organizando la conversación así. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diana. Primero también comentar que estamos muy felices de estar compartiendo con Tania y Char y vos, que son mujeres también que admiramos un montón y que conocemos desde hace un rato, algunas solo por correos, pero también hemos conocido como todo el trabajo que han venido haciendo por todas las mujeres en Centroamérica, ¿verdad? Creo que ese mismo es un aporte de los feminismos a la sociedad centroamericana, porque nadie nos enseñó a organizarnos. A Centroamérica nadie nos enseñó a organizarnos más que la guerra. Y las guerras han sido organizadas por hombres. Entonces ahora que vienen mujeres a organizarse, creo que un aporte tanto a la sociedad centroamericana como para las mujeres de donde estamos, nos organizamos y seguimos resistiendo desde la compañía. Y también como desde esto que enseña el feminismo, de que no, de que la organización está ahí y que la compañía siempre va a existir. Pero también los feminismos, por otro lado, siempre han estado ahí, ¿verdad? Siempre han estado luchando por el derecho al voto, por el derecho e incidir en las políticas públicas, por el derecho a ser mujeres políticas y públicas. Entonces, creo que también han enseñado otra forma de lucha que ha venido a ser bien diferente a la que Centroamérica está acostumbrada. Y estas otras formas de lucha también han enseñado aprendizaje individual y colectivo, que los aprendizajes no solo se quedan con una, sino que también van a los territorios con nosotras. También me gustaría destacar cómo qué aportan los feminismos migrantes, porque también siento que son otras formas y otras narrativas de existir en este mundo, en esta Centroamérica tan violenta. Y es que la sanación o el derecho a la sanación como mujeres en las palestras públicas también debe de ser un derecho. Creo que eso se ha venido posicionando desde hace un montón de rato y que las feministas, jóvenes, migrantes también hemos puesto en la palestra pública. Y el derecho a la sobrevivencia, perdón, a vivir, porque vivimos de sobrevivencia, porque la migración siempre se ha dado y siempre estamos en ese movimiento que nos lo impiden y que nos lo violentan a la misma vez. Entonces vienen ahora los feminismos migrantes a decir, no, es que yo no me voy a quedar en mi país, yo tengo el derecho de irme para donde yo pueda irme, porque es que aquí ya no puedo vivir, porque necesito vivir y necesito otras formas de sobrevivir a este sistema. Entonces creo que han venido a reivindicar también el derecho a la existencia de las mujeres. Muchas gracias, Génesis. Tania, nos gustaría escuchar tu perspectiva, esta pregunta. Gracias, Diana, y bueno, compartir también mi profunda admiración y alegría de compartir este espacio con todas ustedes, con mujeres poderosas, y muy agradecida también de esta oportunidad, porque creo que, como decía Diana al principio, que abrir los espacios académicos más allá de los formalismos y sentarnos a hablar en nuestro lenguaje de cómo nos atraviesan las experiencias desde nuestros activismos y nuestras convicciones es muy válido y es sumamente importante. Pues agregando a lo que las compañeras volcánicas comentaban, pues reflexionando un poco, pienso que actualmente los feminismos en la región centroamericana sirven como una brújula que de alguna u otra forma transversalmente nos dan la dirección de muchos de los movimientos y muchos de los avances hacia donde nos dirigimos como sociedad. Con esto me refiero a que los feminismos están aportando como de alguna forma las condiciones mínimas de existencia que las mujeres deberíamos de tener, y mínimas, lo digo porque en Centroamérica, y esto quizás lo podemos abordar ya en los retos en Centroamérica, muchos de los derechos que dentro de otras sociedades ya se dan por sentado, aunque también eso es cuestionable viendo lo que ha sucedido en Estados Unidos, aunque en Centroamérica esos derechos no los tenemos como mujeres. Entonces creo que los feminismos nos aporten como esa brújula de si vamos bien o vamos mal como sociedades es sumamente valioso, porque aparte implica que la igualdad de condiciones para nosotras las mujeres y también desde
nuestras identidades disidentes, sean cuales sean estas identidades, no solo implican obligaciones en agendas políticas o en convenciones internacionales o en leyes como tales, sino que la igualdad de género y la lucha por el feminismo también es una obligación moral y ética de nuestras sociedades que responde a una deuda histórica profunda que viene de un problema estructural, de un sistema patriarcal que está inmerso en absolutamente todos nuestros entornos y todos nuestros ecosistemas. Entonces, el feminismo pienso que es como la medicina que necesitamos ante este sistema patriarcal y que también nos hace cuestionarnos de cómo funciona el sistema más allá de lo aparente. O sea, lo aparente sí es que las mujeres tenemos el derecho al voto, es que las mujeres podemos ser profesionales, pero los feminismos nos hacen cuestionar desde lo más profundo, desde lo más personal, desde nuestro día a día, cómo está inmerso las relaciones de poder patriarcales y cómo las mujeres sufrimos las grandes consecuencias de estas mismas relaciones de poderes. Entonces yo pensaría que ese es como el macro aporte que nos da el feminismo en la región centroamericana. Muchas gracias, Tania. Chari, vos, ¿qué te gustaría aportar? Bueno, buenas tardes. A mí también me da mucho gusto poder estar con ustedes. Pero me conecté un poquito tarde, pero por acá estoy. Ahora que las escucho, me quedo reflexionando que si lo vemos desde la geopolítica, Centroamérica ha sido como una región olvidada, ¿verdad? Y esta región que se ha visto como un laboratorio, como el patio trasero, en donde ocurren un montón de violencias que no se nombran, que están ahí, que nos agreden, pero que están como en una nebulosa. Entonces, dicho esto, Centroamérica frente a otras regiones, no solo está como varios años atrás en materia de derechos, en materia de política, de economía, sino también con el asunto de darnos los derechos que nos corresponden como mujeres y como personas, nos quedan debiendo, ¿verdad? Entonces yo creo que pues las feministas en Centroamérica existimos y por lo tanto nombrarnos desde ahí ya en sí se convierte en un logro, ¿verdad? En un aporte a la región porque estamos hablando de problemáticas que vivimos, que nos cruzan el cuerpo directamente y que pues son opresiones entre más las nombramos y se visibilizan también, entonces nos van a permitir pues alcanzar otras conquistas, tener una agenda política también. Creo que los nuevos feminismos también estamos impulsando mucho el tema de pensar en agendas políticas y en organizarnos y que estas agendas políticas sean muy responsables, éticas, y un poco como no usurpar algunas luchas que no nos corresponden, ¿verdad? Sino esas luchas que realmente las estamos viviendo y que las trazamos y decimos, ya no queremos esto y lo queremos de otra forma. Y por eso nos organizamos y por eso, pues, pese a la migración, pese al narcotráfico, pese a los golpes de Estado, pese a que hayan quemas, o sea, Centroamérica también es una región bien incendiaria. O sea, Guatemala todo lo quiere resolver quemando, guerras, en Honduras hay muchos golpes de Estado. Y no sé, pues las feministas hemos estado ahí, solo que de un tiempo para acá nos hemos venido nombrando como feministas. Gracias, Chari, por ese aporte. Rescato varios elementos que ustedes plantean, este concepto que menciona y que introduce Chari del nuevo feminismo, los nuevos feminismos, una forma también de nombrarse y de enunciarse en un contexto específico y en un contexto global específico. Entonces también pensarse feminista en la realidad centroamericana, también comprendiendo esta compleja historia centroamericana que ha estado muy marcada por
su ubicación geográfica en el mundo. Entonces también esta oportunidad de pensar la propia realidad en marcos históricos y marcos sociales más grandes, reconociendo el papel que se juega, pero también reconociendo, como plantean Génesis y Tania, este lugar de sanación histórica, pero también de sanación personal y de derechos. A mí me gustaría en este siguiente bloque de preguntas iniciar con Tania, como pensando esta perspectiva más de pasado, presente y futuro. Y Tania, vos que sos activista pro memoria, a mí también me gustaría que conversáramos un poco más sobre esta pregunta general que está dirigida a las tres, que es cuáles son las narrativas que ustedes quieren cambiar como feministas jóvenes y centroamericanas. Y a mí me gustaría preguntarle a Tania, primero, cómo lo ve desde su experiencia de activista pro memoria. Es decir, conversar un poco más sobre el vínculo de ser feminista, de ser activista feminista y de ser activista pro memoria. Sí, gracias, Diana. Y bueno, pienso que hay que partir de la idea que, bueno, el feminismo hasta la actualidad ya es bien, se considera ya un movimiento histórico que ha trascendido diferentes etapas y periodos ya históricos, ¿no? Y que ha tenido sus evoluciones, encuentros y desencuentros. Pero pienso que desde una perspectiva feminista y al relacionarla con el activismo pro memoria histórica, la principal tarea, como la principal misión o nuestro enfoque es rescatar, reivindicar y visibilizar a estas figuras históricas femeninas y o disidentes en cuanto a los roles tradicionales de género que han sido escondidas o invisibilizadas históricamente. Entonces estamos como en ese proceso de redescubrir a estas mujeres muy poderosas que marcaron un antes y un después en nuestras sociedades y que sentaron el precedente para muchas luchas actuales que lamentablemente aún son vigentes con sus particularidades, ¿no? Pero seguimos persiguiendo el legado de estas mujeres. Eso es más en retrospectiva, ya pensándolo al futuro. El reto y la tarea está también en cómo entre nosotras las mujeres construimos estas redes para entre nosotras comunicar y dar a conocer el legado de estas otras figuras. Cómo honramos esos legados y cómo seguimos esos legados sin olvidar el pasado, teniendo en cuenta que la sociedad centroamericana, muy en particular, tiende a repetir muchos ciclos viciosos. Entonces, tener estos precedentes históricos como lecciones aprendidas y también en lo bueno como modelos a seguir y adaptarlas a nuestro activismo, a nuestro ahora, ¿no? Y considero de que tejiendo esas redes entre mujeres, honrando esos legados, hace posible de que estas figuras históricas pues tomen el papel que se merecen. Y al menos acá en El Salvador, esta figura que ha resurgido, pues que es muy conocida, es un ejemplo muy puntual, es la de Prudencia Ayala, una mujer muy poderosa salvadoreña, centroamericana, que fue pues la primer mujer en El Salvador y en Latinoamérica en ser candidata a la presidencia en los años 30, donde tenía pues todas las posibilidades en su contra. Y ella siguió con su lucha, con su agenda política, y una mujer con una identidad disidente, afroindígena, pobre, madre soltera, y no puedo pensar en una figura más poderosa y hermosa a honrar su legado que Prudencia Ayala, que representa todo lo disruptivo que aún actualmente estamos intentando pues de conmemorar, ¿no? Y pues ahí dejarían esta parte. Gracias, Tani. Chari,
pensando esta misma pregunta, pero en el contexto hondureño, donde después de 12 años muy complejos a nivel de democracia, ustedes, las personas jóvenes de Honduras, les ha tocado crecer en un contexto político marcado por el golpe de Estado. ¿Qué significa tener o qué implicaciones ves vos que tenga que una mujer haya asumido la presidencia del país? Y justamente en la lógica de este cambio político en Honduras, ahí retomo la pregunta, desde la participación política de las mujeres como marco, ¿cuáles son estas narrativas que ustedes como feministas jóvenes hondureñas quieren cambiar y cómo comprenden este nuevo cambio de gobierno? Qué difícil. Bueno, primero creo que estos 12 años de dictadura y pues también dentro de 4 días se cumplen 13 años del golpe de Estado acá en el país. Yo creo que se debe a justamente ese proceso de politización que se dio del golpe de Estado en el 2009 y que llevó a muchas organizaciones juveniles, feministas, de la diversidad sexual, discapacidad, artistas, a organizarse y a resistir, pues. O sea, no es que nos organizamos porque nos lo inventamos, es que no había otra forma de sobrevivir a la dictadura porque el contexto era demasiado violento, escalofriante, pues, y solo en redes íbamos a poder sobrevivir de esta forma. Y todas esas organizaciones, pues habían como varios bloques, ¿verdad? Pero uno de los que yo logro identificar era como ese bloque que le apostaba a la toma del poder desde los partidos políticos y también este otro bloque conformado por los movimientos sociales, y que ahí entrábamos las feministas, que entraban las juventudes, que entraban la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, por supuesto que es un logro, ¿verdad?, que tengamos una presidenta, y la primera presidenta además en el país, y que esto se debe gracias a todo ese proceso de organización, politización y resistencia pura y dura que se ha tenido. Creo que también las feministas hemos hecho como un trabajo de sensibilización colectiva o de introducir en el imaginario colectivo que las mujeres tenemos derecho a participar de la política y que este no es un asunto solo de hombres, pues como se ha visto todo el espacio público. Así que sí, hemos aportado en ese sentido, no solo ha sido nuestra responsabilidad, ¿verdad?, porque también hay otros procesos en medio de eso, pero no me atrevería a decir como Xiomara está ahí por las feministas tampoco, porque es mucho más que eso. Sin embargo, el hecho de que un gran número de la población fuera a las urnas y decidiera votar por una mujer presidenta es porque creía en un proyecto refundacional en este caso, ¿verdad? Y bueno, es un poco de cómo llegamos aquí, pero también creo que pasa, como algunas de las narrativas que se han venido cambiando, es como ya no querer militar desde el sacrificio y del cansancio, porque ya no nos estaba sirviendo. O sea, eran 12 años, y cuando para el fraude electoral en el 2017, todo mundo, en serio, teníamos mucha esperanza. Yo se los cuento ahorita, y me estremezco un montón y se me pone la piel achinada porque no es posible cómo sobrevivimos tanto tiempo en este contexto. Y esto nos agotó, pues en el 2017 teníamos todas nuestras esperanzas y ya luego cuando ocurre el fraude electoral, del 2017 para acá como que ya no creíamos que era posible. Incluso el día que se dieron los resultados oficiales, no creíamos que era posible. Llegó la toma de posesión y no creíamos que era posible. Todo era como, estamos esperando que pase algo. No es posible, algo va a pasar, tal vez Xiomara no ha llegado, va a llegar no sé quién. O sea, con ese miedo, con esa paranoia que nos había dejado la dictadura y que todavía la tenemos, pues hay muchas cosas que nos siguen dando miedo, que nos siguen entorpeciendo el proceso. Es insostenible, sin embargo lo seguimos haciendo, militar desde el sacrificio. Algunas personas intentamos como replantearlo desde nuestra individualidad, pero es una narrativa que hay que trabajar mucho.
porque parece que no es permitido cansarnos, que no es permitido pensar en nuestros proyectos de vida personales, como todo eso. Luego yo creo que también esta narrativa de pensar en feminismos en viaje, en aprendizaje, como ese tipo de feminismo que no está dado, pues que no está por sentado, y que hay diferentes feminismos, pues, y que pensar en uno solo, además de que no es justo, hay hegemonías, pues, como el clasismo, como el racismo, y no lo vamos a permitir de ahí, pues, porque hay feministas rurales, hay feministas inmigrantes, discapacidad, las disidencias sexuales. Entonces, este feminismo en viaje te va a permitir también desdibujar como todas estas formas de opresión que no nos llevan a nada. Y bueno, por último, quizás, yo creo que no está todo dado con el cambio de gobierno. Hay mucho trabajo que hacer. Apenas llevamos como que 6 meses, 5 por ahí, de estar replanteando un montón de cosas. Y sobre todo porque ya había toda una estructura estatal instalada por la dictadura, ¿verdad? Como secretarías que tenían direcciones, que tenían ministerios que hacían lo mismo y con presupuestos sumamente grandes, ¿saben? Como ellos tenían bien montado todo, y soltar eso de la noche a la mañana no va a ser fácil. Entonces, el nuevo gobierno tiene retos sumamente enormes. Se está viendo mucho que hay como una migración, no sé, del movimiento social hacia el gobierno, y pasa pues, pero también yo creo que hay que tener claro que los movimientos sociales son necesarios y los partidos políticos son necesarios en el contexto, en la sociedad, o sea, tienen que existir ambos. Y por ende, entonces no podemos dejar que el movimiento social desaparezca simplemente por creer que tenemos un gobierno, yo no puedo decir que es un gobierno de izquierda, pero va como un gobierno en transición. Y pues yo tengo mucho, mi discurso es mucho de creer y de recibir esto como una esperanza, perdón, porque sé que la región tiene unos antecedentes bien fuertes o sea, en Nicaragua, pues todo lo que ha pasado, y sé que hay cosas de las que nosotros podemos caer, pues como llegar a algunas cosas que pasaron o que están pasando en otros países. Sin embargo, yo quiero creer ahorita que podemos hacerlo distinto, pero pues, o sea, hay demasiado trabajo que hacer para eso. Sí. Muchas gracias, Chari. Voy a intervenir diciendo, también como vinculándolo con lo que mencionaron las volcánicas al principio, el derecho a creer también, ¿no? Y también como esta rebeldía que es parte también de asumirse como feminista, que es eso, comprender que tenemos derecho a creer y derecho a cambiar y derecho a crecer. Te agradezco mucho tu aporte también. Y ahora me gustaría preguntarle a Lidia y a Génesis sobre estas narrativas que a ustedes les gustaría cambiar como feministas jóvenes desde la experiencia del feminismo migrante. Y bueno, nos pueden contar un poquito más. Hay mujeres, qué emoción escucharlas. Estoy súper emocionada, nerviosa. Yo siento que definitivamente esto, que estamos en este espacio formal, que estamos compartiendo, ¿verdad?, los distintos pensares alrededor de la región, es un gran aporte, es una nueva narrativa también. Yo creo que Centroamérica está aportando desde la creación de nuevas epistemologías también, de nuevos referentes y de narrativas situadas. ¿Por qué? Porque somos muy diversas territorialmente, hay muchas interseccionalidades que nos atraviesan dependiendo de nuestra etnicidad, dependiendo de nuestra condición, de nuestra nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantas realidades, son tantas problemáticas sociales que resistimos también, que yo siento que uno de los grandes aportes desde las juventudes, desde las mujeres organizadas, desde la feminista, es pensarnos en esas nuevas narrativas, revisando también, ¿verdad?, todo el tema de la memoria histórica, revisando qué nos ha llevado a ser la sociedad en la que estamos también, y pensando en otras opciones, pensando en la necesidad de sanar
porque venimos de un contexto premiado por la guerra también, generacionalmente lo traemos ahí, es parte de nuestro ser, y como empezar a nombrarlo, ¿verdad? Salir de ese silencio impuesto muchas veces, entonces como empezar a nombrarlo, empezar a compartir esas experiencias desde cada territorio, empezar a buscar nuevas formas de organizarnos también, ¿verdad? Que por toda la violencia que hay en la región también las mujeres organizadas han pensado en nuevas maneras de organizarse, ahora con la pandemia también, ¿verdad? Vino por realizar más la desigualdad, más la desinformación, más todas estas crisis económicas que siempre han estado en Centroamérica también. Siento que dentro de esas narrativas también se están pensando esas formas de pensar las agendas políticas y la forma de pensar la participación política desde las juventudes, desde las mujeres, ¿verdad? En el caso de las vivencias migrantes, ¿verdad? También, ¿dónde entran las vivencias migrantes dentro de esta construcción de las políticas públicas? ¿Dónde entran las mujeres ahí, verdad? Porque muchas veces los estados lo que hacen es que se lavan las manos. No sos de aquí, ni sos de allá, la política ni de aquí te respalda, ni la de allá te respalda, entonces quedan como en el limbo, ¿verdad? Y nos enfrentamos a grandes migraciones ahorita en manada, que antes, ¿verdad? Eran como migraciones familiares, ahora son migraciones de niñez también, ¿verdad? Vemos grandes personas, grandes masas de personas migrando en toda la región. Entonces también eso nos pone a pensar, bueno, y estas personas, ¿verdad? Dentro de esas narrativas, ¿dónde entran? ¿Verdad? Estas personas, estas otredades, ¿dónde entran también? Entonces, como por ahí yo siento que esas narrativas las estamos repensando también. Yo creo que es pensarse esa política fuera del partidismo, fuera del caudillismo, fuera de estos estados represores y autoritarios, ¿verdad? Empezar a que sea más situada, una narrativa situada desde cada territorio y desde cada experiencia propia, porque yo puedo hablar desde mi experiencia, pero no puedo, ¿verdad?, llegar y hablar desde las experiencias tan diversas, por ejemplo, desde Tania, desde Chari, desde mis compas también nicas, ¿verdad? Con que comparto ese ser nica también es otra realidad que me atraviesa, porque estoy dentro de una binacionalidad, ¿verdad? Como siendo migrante, socializada en un contexto costarricense, ¿verdad? Lo que implica para una mujer migrante eso. No sé, compañera, si quieres aportar algo más. Tal vez como dentro de lo que significa el exilio específicamente, porque otra forma, ¿verdad?, de la migración que existe y que es violenta. Creo que desde el exilio también, como muchas mujeres jóvenes feministas, queremos cambiar el relato político que viene desde los hombres, desde este machismo internalizado que se tiene en Nicaragua, una Nicaragua tan violenta que nos sigue expulsando cada vez más y cada vez más de los espacios, ahora no solo de un espacio geográfico como Nicaragua, sino también como otro espacio de acción política, porque a pesar de que ya no estamos en Nicaragua, nuestra vida, nuestro ejercicio a las decisiones, nuestro ejercicio a hacer política, sigue siendo violentado por otros hombres nicaragüenses que están en los movimientos sociales. Entonces nosotras como mujeres feministas también queremos cambiar ese relato, queremos saber, queremos posicionarnos desde la decisión política y que es un derecho también, que a pesar de que estemos en otro territorio y que seamos mujeres no significa que no podemos involucrarnos en las políticas. Allá podemos ver a un montón de mujeres presas políticas en Nicaragua que por ejercer su derecho a la acción ciudadana y la acción política están encarceladas y están siendo violentadas todos los días. Entonces, eso, queremos cambiar el mandato patriarcal que existe en esta Centroamérica tan violenta y específicamente en nuestro lugar seguro que muchas veces fue Nicaragua. Muchas gracias, Génesis, Lidia, Chari y Tania, por estas intervenciones tan poderosas. A mí me emociona también saber que estamos recibiendo comentarios muy poderosos, para seguir utilizando esa palabra, y yo creo que realmente asumirse, o al menos desde como yo lo veo, lo siento y lo he experimentado, asumirse como feminista centroamericana es un ejercicio de
de sentirse poderosa también, ¿no? Y eso también es como un juego, cambiar las relaciones de poder y cambiar las relaciones desiguales de poder en las que hemos sido socializadas. Bueno, y para seguir con la conversación, yo les había planteado una tercera pregunta, pero la quiero hacer en dos partes, si ustedes están de acuerdo. Entonces, y lo voy a plantear en dos partes porque tiene que ver con los retos, y a mí no me gustaría que cerremos la conversación solo con los retos, sino también como con las oportunidades. Entonces vamos a hacer 4 preguntas. ¿Están de acuerdo? Yo creo que da tiempo. Y yo quiero plantearles esta pregunta, se las planteo a las 4. ¿Qué retos implica reconocerse como feminista joven en la región centroamericana? Y este bloque lo vamos a iniciar con Chari. Los retos, ¿verdad? Ok. Bueno, yo pienso así como de manera general, todo el contexto social y político que la región vive ya en sí se convierte en un reto y que pues no nos permiten organizarnos, nos criminalizan y justamente las organizaciones juveniles, las feministas, las mujeres, decidimos cómo, a ver, pensar en de qué manera trabajamos por desmentir o sacar de la palestra pública esos discursos conservadores y antifeministas que agreden directamente a las mujeres que nos organizamos, ¿verdad? Y que estos discursos se instalan a partir de los medios de comunicación, que también el sistema educativo los toma y que el Estado como tal va a través de ciertos aparatos y en este caso sobre todo el papel que juega la militarización, porque la forma, al menos en el país, ¿verdad? La forma en la que se agreden, se persiguen y se llega a la criminalización también es mucho a partir de los militares, ¿verdad? Y como todo ese miedo que le tenemos a la figura de los militares por el acoso, porque nos siguen, porque nos violentan, porque vamos a las marchas y están detrás de nosotras, porque tienen nuestra información, como todo este control. ¿Qué hacemos? Pues parece que no es permitido organizarse, parece que no es permitido ser feminista en un país con ese contexto. Entonces, creo que ese es como uno de los principales retos. De ahí, a nivel orgánico, cada una de las colectivas, de las redes, de los espacios, ya en sí, no solo el contexto general, sino también la vida orgánica de las organizaciones, valga la redundancia, se convierten en retos, aunque son pequeños, aunque son internos. También las organizaciones pues quieren trabajar ciertos temas que seguramente no son tan, como no están dentro de la prioridad de cierto grupo de la cooperación internacional, y digo cierto grupo porque también hay, por alguna razón en los últimos años hay ciertas fundaciones, ciertos fondos que deciden como darle más libertad a las organizaciones juveniles, a las organizaciones feministas, y que sean procesos además que les permitan a las organizaciones ser, por un lado, organizaciones horizontales, autosostenibles y autoorganizadas, ¿verdad? Entonces, yo pensaría como en esos dos grandes retos del contexto en general y también del contexto a nivel interno de las organizaciones. Y por último, pues, lo de nombrarse feminista y también lo de nombrarse, no solo nombrarse feminista a nivel público, con toda y la contradicción que puede existir, porque también hay una figura bien de heroína, ¿saben? Como una feminista con capa y que no tiene contradicciones y que no tiene procesos internos con cuáles luchar. O sea, eso pasa, pues podemos ser feministas y estar peleadas a veces con algunas cosas del feminismo también. Y no solo es ser feminista en lo público, sino también en lo privado, ¿verdad? Como en la casa, como hay algunas batallas que cuestan más en lo individual y no tanto hacia afuera, pues, y también ahí radica mucho de la transformación social a la que estamos
apuntándole. Muchas gracias, Chari. Me gustaría invitar a Tania que siga con esta parte. Gracias. Sí, pienso que Shari lo ha dicho muy bien, lo ha expresado muy bellamente, lo ha resumido de una manera increíble. Y yo nada más agregar que sí, bueno, yo desde mi experiencia personal, cuando empecé a autonombrarme feminista, porque yo cuando inicié esto del feminismo, cuando me adentré a este nuevo mundo, sí pienso que es un viaje que atraviesa lo personal de una manera mucho más, porque mi proceso primero fue personal y luego fue político como tal, y pienso que uno de los grandes retos en contexto centroamericano de nombrarte feminista joven es precisamente porque en un macro contexto de violencia patriarcal gigantesco, que es un monstruo, que no puedes evitar sentirte insignificante, ¿no? Te asumas como feminista, es cuestionarte absolutamente todo, desde lo personal hasta lo estructural, y atraviesa nuestras relaciones más íntimas. Y pienso que ese es como uno de los retos a nivel interno, que lo violento también es que lo externo es muy agresivo, ¿no? No hay como paz en la voz interna desde el feminismo, porque hay tantas contradicciones pasando al mismo tiempo, internamente y externamente, que hay mucho ruido. Y pienso que esto también viene de traumas históricos y generacionales a las que nos hemos visto enfrentadas las mujeres, en donde nos hemos visto obligadas en guerras, en desapariciones forzadas, en contextos en general conflictivos de mucha violencia y delincuencia, construir en la adversidad, estando dentro de estos torbellinos. Y generalmente las mujeres construimos redes, construimos vínculos, somos aglutinadoras de comunidades, aglutinadoras de muchos vínculos, y eso es un trabajo emocional gigantesco, más allá del trabajo político que esté inmerso en él, ¿no? Y aunado a eso también, pues, la avanzada de los gobiernos autoritarios actualmente en Centroamérica, ¿no? En el caso de El Salvador, donde sí tenemos un miedo bien fundamentado en persecuciones, en criminalización, en el espionaje, también tenemos razones fundadas para desconfiar de un gobierno tan abiertamente patriarcal, misógino y conservador, ¿no? Entonces pienso que nombrarte feminista, si bien es una postura muy valiente en Centroamérica, tiene mucho bagaje emocional que tenemos también que reivindicar, y también cambiar la narrativa que mencionábamos de, pues, el activismo desde la figura de la persona mártir, ¿no? Que tenemos que estar 24/7 inmersas en este cuestionamiento constante del feminismo, cuando a veces lo que las mujeres en realidad estamos buscando es vivir en paz y vivir tranquilamente, ¿no? Pero lastimosamente nuestros contextos nos obligan de alguna u otra forma a construir y a cuestionarnos de manera, pues, constante. Y bueno, lo dejaría como con un dote de esperanza, pero pienso que eso lo podemos hablar en oportunidades. Pero a nivel personal, si bien tengo muy presentes esos retos personales de reconocerme feminista, también lo agradezco mucho porque me ha permitido crear y tejer redes de mujeres muy valiosas, ¿no? Y estoy convencida de que las redes de mujeres salvan vidas. Muchas gracias, Tani. Génesis y Lidia, ¿ustedes qué les gustaría aportar? Gracias, Diana. Así es, Tania. Las redes entre nosotras, de verdad que nos salvan y nos llenan de esa resistencia.
Para no repetir las ideas de las compañeras, que coincido mucho, también siento que otro de los grandes retos preocupantes que tenemos en la región es el aumento del fundamentalismo religioso también, ¿verdad? Cómo eso va atacando nuestros movimientos también, todo el tema de los autoritarismos, también tenemos el reto de la sociedad, ¿verdad? Porque bien estas políticas se han encargado de legitimizar la lucha de las activistas, de las feministas. Siento que también nombrarse feministas en algunos lugares de Centroamérica es un peligro, ¿verdad? Y también hay que nombrarlo porque estamos de acuerdo que hay un feminismo, que esa palabra que se dice con orgullo, ¿verdad? Pero dependiendo del contexto, pues no se puede decir porque es un riesgo de muerte. También otro de los retos que me parece muy importante mencionar en los activismos feministas, ¿verdad? Es el reto de cómo sostener sus acciones, cómo sostener sus movimientos, ¿verdad? Que hay algunas compañeras que realizan sus acciones desde el activismo, ¿verdad? Desde el trabajo voluntario, y también eso pues va desgastando sus vidas, va desgastando sus movimientos y demás. Entonces también por ahí es como uno de los retos como también que atraviesan la vida de muchas de las compañeras. A nivel personal, el nombrarme como feminista, también lo comentaba ahora con Génesis, como que tuve la dicha de poder nombrarme y acompañarme en un momento con otras compañeras feministas, ¿verdad? Pero antes era como ese miedo de, ok, ¿qué significa esto dentro de la academia, dentro de la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo se come esto? Esta gran responsabilidad también de asumirse como feminista, de asumirse como activista también, ¿verdad? Que una le queda ahí. Pero también es como esta emoción y también como este recordar el trabajo de tantas mujeres detrás de nosotras, ¿verdad? De cómo ahora nosotras, dependiendo del contexto, le podemos nombrar y le podemos decir somos feministas, ¿verdad? Es como esa reivindicación en la lucha de tantas mujeres también. Muchas gracias, Lidia, por este comentario. Están planteando temas que a mí me parecen absolutamente necesarios e importantes de nombrar, que tienen que ver con el bagaje emocional, que tienen que ver con los recursos económicos y que tienen que ver también con la valentía de nombrarse feminista, no solo en la multiplicidad de espacios y de implicaciones que tiene nombrarse feminista, por ejemplo, en la academia. ¿Qué significa ser una socióloga? Aquí tenemos varias sociólogas feministas, ¿no? ¿Qué significa crear conocimiento, crear memoria, analizar nuestros entornos desde la perspectiva feminista? Y de lo que yo puedo escuchar de ustedes, tiene un gran contenido emocional y tiene un gran contenido de hacer que la vida sea más bonita y más fluida. Y entonces también tiene mucho que ver con este juego y negociación constante entre lo personal y lo público, entre lo propio y entre lo individual y lo colectivo. Y pues yo les agradezco muchísimo que nos estén contando esto, y también me gustaría reconocer la valentía de ustedes de contar sus historias. Y si bien está claro que no queremos que ser feminista sea ser una mujer de capa, ¿no? Y que eso no signifique que ser feminista signifique tener que ser siempre muy valiente. Pero bueno, yo sí quiero reconocer la valentía de ustedes de estar contando hoy sus perspectivas. Las volcánicas están pidiendo la palabra, entonces me gustaría abrir también el espacio. Antes de iniciar, les hago esta invitación para que retomen el tema que querían plantear, pero también para ir cerrando el espacio, que nos cuenten desde su perspectiva también qué significa reconocerse como feminista y qué oportunidades ven ustedes en el contexto centroamericano. Entonces, adelante. Sí, yo quería agregar a los retos de las mujeres jóvenes que hay una diferencia generacional feminista bien grande y que no nos creen a las jóvenes.
que las jóvenes nos ven como alguien que no puede decidir, que no puede aportar y a las cuales no hay que creerle. Entonces es bien difícil porque también nos encontramos entre las líneas feministas y ver eso de las que admiramos y sentir eso de las otras que admiramos también es un reto para nosotras las jóvenes. Que nos digan, no, no, es que vos estás pequeña para hacer estas cosas. O que los donantes y las donantes nos digan, no, es que no creo que ustedes como colectiva joven sean capaces de realizar ese trabajo. Yo creo que es bien importante como posicionar aquí estos retos, porque siempre hablamos de la sociedad, pero hay también un gran trabajo dentro de lo que son los feminismos y lo que son las cooperaciones o las organizaciones, los donantes que nos están acompañando a hacer este trabajo, que es trabajo difícil también. Porque como decía Lidia anteriormente, ser feminista duele también, porque una se da cuenta del montón de violencias que le han atravesado por el cuerpo, que le ha atravesado tu mamá, tu abuela, tu tía y ahora tu hermana, y a una también. Entonces como que es ese reto, ¿verdad? Hace falta compañía de las adultas feministas para con las jóvenes, y una empatía también, y un creer en nosotras. Y a eso también creo que a las feministas jóvenes se nos ha hecho un reto recuperar la alegría. Ha sido tan difícil posicionarnos como mujeres que tenemos derecho a la alegría y como mujeres que tenemos derecho al placer y al gozo. Solo porque somos jóvenes, no se nos da esa oportunidad. Solo porque somos mujeres, jóvenes, feministas, migrantes, LGBT, y comenzamos, ¿verdad? A ponerle. Pero yo creo que ese recuperar la alegría y hacer memoria de las juventudes está siendo tan difícil. Eso agregaría a los retos, ¿verdad? Y yo aportar como que una de las grandes oportunidades es que nosotras, si es cierto que tenemos ideales de organización de guerra, digamos que las organizaciones que hemos visto anteriormente han sido justamente para la guerra, eh, obedeciendo a las masculinidades que existen en Centroamérica. Creo que una de las oportunidades que hemos visto ha sido vernos como redes y como esas nuevas formas de organizar redes. Redes comunitarias, organización estudiantil, pero sin dejar de lado los derechos de las mujeres, porque siempre se olvida y siempre se hace sin las mujeres. Y otra oportunidad también es que si hay gente que cree en nosotras, así como hay gente que no cree en nosotras, hay gente que cree en nosotras. Y pueden llegar a ser mujeres que no pasan por la misma situación que cada una, pero que son mujeres y existe esa sororidad que creo que muchos hombres han tratado de dejarla de lado, de decir que la sororidad no es nada, pero sí se ha visto muchísimo. Sí se ha visto el avance que hemos llevado con otras mujeres que están inmersas en la política y que nos han guiado, al menos también en las políticas migratorias, nos han guiado un montón estas otras mujeres que antes hicieron organizaciones y que ahora están ayudando a otras. Sí, para mí, el feminismo es una apuesta política que me invita a cuestionarme, a repensarme, que me invita también a verme y a ver a otras compañeras, a escucharnos, a reconocernos desde tantas diversidades. También siento que una de las oportunidades más importantes es el de permitirnos encontrarnos y pensar otra manera de organizarnos, el estar, por ejemplo, como en este espacio, conociendo las realidades de distintas chicas, ¿verdad? Conociendo su posicionamiento, el poder crear otras redes de apoyo, también siento que es una gran oportunidad, y siento que esta invitación que nos hace el feminismo de cuestionarnos, ¿verdad? Estar como consciente de nuestro pasado también nos ayuda a repensar nuevas narrativas, a repensar realmente y desde Centroamérica, ¿verdad? Cómo posicionamos, cómo visibilizamos, cómo resignificamos las historias de tantas mujeres y de tantas diversidades, ¿verdad? Que son parte de esa nueva construcción social que queremos. Muchas gracias, Génesis y Lidia. Sari, no sé si está. Sari, me gustaría que sigamos con vos,
y que nos contés estas oportunidades que ves y lo que significa para vos reconocerte como feminista joven en Centroamérica y qué significa esa apuesta también. Bueno, yo creo que veo como una gran oportunidad esta nueva oleada, como este nuevo paradigma de que se está repensando mucho la forma en la que ha venido organizándose y que quiere hacer política. Entonces, veo como una gran oportunidad de decir ya no queremos hacer esto, pues ya no queremos organizarnos de esta forma vertical, ya no queremos que el poder esté solo en las manos de los hombres, pues ya no queremos la competencia entre mujeres y que entonces esto toma tanta fuerza y esa fuerza entonces nos está llevando a pues tener feminismos y organizaciones feministas más genuinas y también con proyectos políticos más direccionados y más integradores, pues como yo veo una gran oportunidad que estemos hablando de las apuestas y los proyectos políticos organizativos a nivel nacional también, pero que estemos hablando de nuestros proyectos de vida personales, para que no nos arrastre como toda nuestra existencia, esta militancia como del sacrificio que lo mencionaba. Pues, no sé, en la región me cuesta un montón dimensionar algunas oportunidades, pero sí creería que estas redes que hemos venido trabajando, estos vínculos entre organizaciones de otros países, yo conozco a la Volcánica, yo conozco a esta organización y así, ¿verdad? Como hemos venido tejiendo este hilo y que además ha sido un proceso bien natural, ¿va? Como no estamos forzadas a crear una red porque hay un indicador para hacerlo, sino porque lo hemos hecho porque queremos conocer la situación de las feministas en el otro país, porque queremos establecer vínculos organizativos, porque incluso para temas de refugio, ¿verdad? De compañeras que creen que hay cierto país que está más seguro, entonces, bueno, yo conozco a alguien de allá y me voy a ir para allá y sé que voy a tener a alguien que me acompañe. Entonces, estas redes son vigentes y las veo como una oportunidad muy grande. Y nada, no me puedo quedar sin mencionar también que en el país yo veo como una gran oportunidad lo de este cambio de gobierno, como en transición, como una gran oportunidad / mucho trabajo, porque pues no se va a hacer solo, entonces se requiere de todo el mundo para que esto realmente funcione, así que por ahí. Muchas gracias, Chari. Tania, cerramos con vos esta parte. Gracias. Y qué bonito escucharlas a todas, porque siento que el corazón se me llena un poquito después de una semana muy, muy larga. Pues sí, yo agregaría que el feminismo como tal es una oportunidad. Realmente el mundo ideal es un mundo en donde el feminismo no sea necesario, pero lamentablemente no hemos llegado a ese punto. Entonces, para mí la gran oportunidad es el feminismo, los feminismos y qué representan. Pienso que con cada mujer que empieza a autodescubrirse y a reconocerse como feminista es una oportunidad gigantesca, porque es una mujer más, esté organizada o no, eso a veces es lo de menos, es una mujer más que está cuestionando el status quo patriarcal, es una mujer más que en las redes de mujeres y en la lucha ha encontrado un respaldo, un acompañamiento. Y ante esa oportunidad también, y si algo probado en la historia es que en contextos muy hostiles, es durante estos contextos en donde la gente, las organizaciones suelen aglutinarse y acuerparse más. Lamentablemente en nuestras sociedades así funcionan. Y yo he notado mucho que ante lo convulsionada que está la región, cada vez vamos reafirmando la necesidad de mantenernos constantemente en comunicación, de acuerparnos emocionalmente
y de alguna u otra forma estar para la otra. Y sí veo también en al menos en El Salvador, una de las grandes oportunidades que hay es que sí ha habido un diálogo intergeneracional de los feminismos y están habiendo transiciones muy importantes en estos debates. Y de igual forma, el feminismo, otra oportunidad que representa es que yo pienso que no hay otro movimiento u otra lucha que se cuestione tan constantemente y de apertura a toda forma de vida disidente. Creo que el feminismo es un refugio para muchas personas y qué bueno que existe, ¿no? Qué bueno que lo tenemos ahí, que podemos abrazarnos desde ahí. Y cerraría diciendo esto, que bueno, también abrirle las puertas a resistir desde la alegría, desde la fiesta, desde el baile, desde las risas, porque es válido ser feliz incluso en los momentos que parecerían menos apropiados y menos adecuados para hacerlo, porque la alegría también es una forma de rebeldía, una forma de resistencia totalmente válida y que las feministas tenemos que asumir también desde lo orgánico de nuestros entornos, pero también como una forma de autocuidado, ¿no? Que es nuestra obligación también. Muchas gracias, Tani, y también te agradezco por hacer el cierre con ese tono de alegre rebeldía que emociona, y bueno, también pensando que los viernes de cátedra, ¿no? Como disfrutar este espacio de viernes que nos toca también para conocernos y reconocernos y posicionarnos desde un lugar de alegría como forma de lucha, pues yo creo que es un enorme aprendizaje y nos regresa de nuevo a esta negociación y este baile, si se quiere, constante entre lo individual y lo colectivo, y que de eso a grandes rasgos se trata este lugar en el que nos estamos posicionando y nombrando. Ya vamos a cerrar este espacio, ya casi todavía no. Y bueno, yo les quería comentar una pregunta que tenemos que creo que puede ser bastante interesante de explorar. Y mi invitación es, se las voy a hacer a ustedes 4 y entonces, si están de acuerdo, pueden responderla y también hacer un cierre a la participación de ustedes hoy, como si quieren cerrar. También si quisieran hacerle un comentario o una pregunta a alguna de las otras compañeras, pues están súper bienvenidas. Pero antes de hacerle la pregunta, yo les voy a comentar algunos comentarios que nos han llegado. Uno de ellos es, en su esperanza, construyen esperanza, y gracias a cada una por su presencia y sus aportes. Y bueno, a la cátedra también nos agradecen, pero eso es secundario. Muchas gracias. También nos llegó un comentario de hace un rato que era como comentando un momento específico, pero a mí me interesa traerlo a este momento. ¿Cómo nos vamos dando cuenta que las mujeres hemos conquistado derechos, pero por sistemas conservadores y hegemónicamente machistas y capitalistas, y estos derechos pueden retroceder? Así que se convierte en una necesidad estar siempre defendiendo todo lo logrado. Y tenemos otro comentario de Melissa que nos dice que qué inspirador y poderoso escuchar sus reflexiones y posicionamientos, y gracias por participar en este espacio. Entonces, bueno, hay una pregunta que puede ser interesante para, como les mencioné, para ir cerrando y que ustedes hagan su cierre en la participación. ¿Qué apoyo esperarían ustedes de otras organizaciones, y extengámoslo, de otras activistas, y qué pueden aportar ustedes a las otras luchas específicas? Así que mi invitación es, si se sienten cómodas contestando esta pregunta y también haciendo un cierre a la participación, empezamos con, ¿quién me tocaría? Con las volcánicas. ¿Será que nos puedes repetir la pregunta? Como Sí, que... claro. ¿Qué apoyo Sí. esperarían ustedes de otras organizaciones, y agrego yo, activistas,
en sus retos y qué pueden aportar ustedes a otras organizaciones en sus luchas específicas. Ok. Bueno, partiendo de la academia, ¿verdad? Uno esperaría pues que se abran más espacios de diálogo feminista, que se posicionen más, que se abran más espacios también para que mujeres sean profesoras, investiguen, que se abran más espacios en todas las sociedades para las mujeres. Creo que de las organizaciones también necesitamos apoyo, necesitamos recursos, necesitamos acompañamiento ético situado, ¿verdad? No que sean este acompañamiento que viene desde los ideales de la empresa privada o desde los ideales de la cooperación internacional, ¿verdad? Y que no represente las necesidades de las organizaciones o de las comunidades también. Y esperaría mucho acuerpamiento, mucha escucha activa, también como que hay que cuidarnos entre todas también, y necesitamos como que ese cuidado sea colectivo, que sea sororo, las distintas clases sociales también. Sí. Sí, yo creo que también la oportunidad de pertenecer a, porque al menos como personas migrantes y exiliadas o solicitantes de refugio, nos encontramos en un limbo de quiénes somos, dónde estamos, dónde nos ubicamos. Entonces creo que de parte como de la sociedad y de las otras feministas que se encuentran en el territorio, como la oportunidad de pertenecer a cierto lugar, a un grupo de amigas, a un grupo colectivo, a cualquier cosa, porque venimos muy perdidas, porque la migración nos hace perdernos de dónde somos y de dónde estamos. Creo que eso sería un gran apoyo. Lo otro también es que no es una mentira ni es nuevo decir que Costa Rica es una Costa Rica xenofóbica y racista. Entonces que también que de ahí, desde esos saberes, desde ese punto inicial puedan erradicar la violencia que existe en estos territorios, porque nosotras, aparte de venir, tenemos que reeducar a la gente y decirle, no, fíjate, mi color de piel está bien y yo tengo derecho a vivir. O yo soy nicaragüense y está bien que yo viva aquí, ¿sabes? Entonces es doloroso tener que reeducar a la gente y estar reeducando estas violencias que no nos tocan, que los gobiernos también se tienen que hacer cargo de esto, es su responsabilidad. Y nada, finalizar que el apoyo también se hace entre redes, y que las redes, como decía Tania, Chari y Lidia, que las redes y las otras mujeres, pues por ellas sobrevivimos y por ellas también seguimos existiendo donde estemos. Que el apoyo puede ser ahí también desde redes. Hay muchas mujeres migrantes en las calles de Costa Rica, hay muchas mujeres que se están exiliando por la represión política nicaragüense y que necesitan de toda la sociedad, sea en las políticas públicas migratorias, sea para vestirse, para comer, porque es una situación demasiado precaria y no nos damos cuenta. Creemos que la gente aquí en Costa Rica se cree mucho de que las mujeres nicaragüenses vienen a quitar el trabajo, pero ni siquiera tenemos un permiso de trabajo. Entonces, recordar eso, que hace muy poco sacamos una campaña que decía migramos para vivir, porque migramos para vivir, porque migramos para seguir existiendo. Entonces, creo que de ahí se puede ver también el apoyo que se puede realizar. Muchísimas gracias, Génesis y Lidia, por sus aportes y por posicionar este tema tan importante en el cierre, porque da cuenta de la amplitud y de lo poderosa y profunda que es la lucha desde donde ustedes se están posicionando, y muchísimas gracias por traerlo. Chari, te damos la palabra. Vamos. Bueno, yo creo que en este caso a los gobiernos, al Estado, pues no le quiero pedir apoyo porque en realidad es su responsabilidad, pues como garantizar tener condiciones humanas pues para vivir. Así que dicho esto, yo sí creo mucho que el apoyo se va a dar en este caso entre organizaciones de mujeres, organizaciones feministas como
como decidan denominarse, y que este tipo de apoyo va a depender mucho como de los contextos, ¿verdad? Pero si pienso como en este respaldo político, en ese respaldo ético también, que podemos darnos como feministas en la región, es muy importante. Lo de las redes que lo mencionaba hace rato, ¿verdad? Como redes para cualquier cosa, o sea, desde hacer un conversatorio centroamericano hasta ser refugio en el caso de querer salir huyendo del país y ese tipo de cosas. Y pues yo creo que también que este tipo de espacios o estas redes sirvan un poco de megáfono, como para darle voz fuerte a estas problemáticas que no, como que no quieren salir del país, que no quieren que se mencionen en otras partes. Y si hacemos un megáfono más grande en la región, entonces vamos a hablarlo en otras regiones, como las centroamericanas viven esto. Y no es posible que lo estemos viviendo de esta forma. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues? Y bueno, yo realmente estoy como muy contenta por haber estado en el espacio y por todas las cosas que compartí, pero también más por lo que escuché y con las cosas que me quedo de lo que ustedes mencionan. Me parece sumamente valioso también que pues desde la cátedra se tome en consideración esas discusiones y además que sean ejercicios que se repliquen, ¿verdad? Que pues la otra gente diga, bueno, pues vamos a seguir hablando de feminismos y no de un solo feminismo, sino de la diversidad que puede haber. Así que, gracias. Gracias a vos de vuelta también, Chari. Y cerramos con Tania esta parte. Gracias a todas y gracias por traer como los temas que más nos duelen a la mesa, porque creo que también parte de sanar es también hablarlo y tocar esa heridita que nos atraviesa, ¿no? Día a día. Y pues yo pensaría de esta pregunta que qué necesitamos de otras organizaciones o espacios o activistas, pienso que, y esto lo hablo particularmente como mujeres organizadas, pues que pues nos concedan propiamente un espacio seguro, porque entre nosotras las mujeres generalmente, no digo que pase en todos lados, pues sabemos acuerparnos y resguardarnos, pero cuando vamos a otros espacios que pueden ser mixtos, pues la violencia patriarcal en los movimientos sociales y en las organizaciones persiste y muchas mujeres no nos sentimos seguras en estos espacios porque precisamente esa brújula que es el principio, que es el feminismo, no le está dando dirección a estos movimientos en donde si bien hay causas sociales que son válidas y que tienen sus propias particularidades, el tema de género y de feminismo, si bien se tiene en el discurso, no se tiene en la práctica. Entonces yo pienso que lo que necesitamos de otras organizaciones y movimientos es esa coherencia entre lo discursivo y lo práctico, de que las mujeres pertenecemos a ese espacio porque es nuestro derecho, no porque tengamos que ganarlo, y que estamos seguras en esos espacios. Hay muchas historias muy lamentables de mujeres activistas acosadas, abusadas sexualmente por supuestamente con compañeros de lucha, y ese es un tema que se tiene que hablar y que se tiene que contrarrestar y que no se debe silenciar, y las feministas no se nos debe pues quitar de estos espacios simplemente porque estamos denunciando y estamos diciendo cómo el sistema patriarcal también está inmiscuido en la lucha social, ¿no? Y que el feminismo tiene que ser transversal, no solo un discurso. Y bueno, los aportes que podemos dar también, creo que el feminismo tiene esta gran virtud de que estamos en constante búsqueda de la interseccionalidad, de escuchar a todas las voces de su diversidad, que es algo que otros movimientos, otros espacios pueden retomar porque tenemos certeza de que no hay una sola historia que va a narrar absolutamente todas las experiencias. Y yo cerraría pues diciendo también desde esta perspectiva de activismo histórico que
no veamos los hitos históricos como algo meramente del pasado, sino tener muy presente que la historia se escribe a día y que pues las feministas jóvenes actuales también somos parte de esa historia, estamos escribiendo esa historia y vamos a marcar esa historia. Y pienso que la idea de dejar esa marquita debería de ser también pues la esperanza, ¿no? Pues la esperanza que, como decía Shari en un momento, a veces el feminismo también puede ser un acto de fe, un acto de creer, precisamente porque la esperanza por condiciones mejores para nosotras las mujeres es lo que nos mueve día a día y por eso luchamos. Y pues nada, también agradecerles por este espacio, me voy con muchas ideas y muchos ánimos para seguir en esta lucha y no sola, sino que muy abrazada y acompañada de feministas. Y realmente me gustó mucho el título de este espacio, Feministas y Centroamericanas, porque qué bonito reconocerse como feminista, pero aparte de eso, más allá de las fronteras, nombrarnos centroamericanas me parece sumamente poderoso. Muchas gracias, Tania, Chari, Lidia, Génesis, por compartir sus brújulas, sus afectos, sus saberes, sus búsquedas, sus luchas, sus territorios. Realmente para la Cátedra Centroamérica es muy conmovedor y muy importante que ustedes hayan participado en este espacio por múltiples razones, porque aparte de posicionarnos como centroamericanas, buscamos algunas de nosotras posicionarnos como centroamericanistas, y eso también parte desde un lugar de reconocer que los estados nacionales no son lo que nos define, y que también reconocernos como centroamericanistas implica la apertura para pensar estrategias y soluciones compartidas hacia retos comunes que todas reconocemos y que no son transversales en toda la región centroamericana, claro que con diferencias específicas por cada uno de los contextos y las historias nacionales. Para la Cátedra Centroamérica y también para mí ha sido un espacio de mucho aprendizaje, y esperamos seguir pudiendo construir espacios seguros de conversación y tejiendo redes entre los activismos y la producción y la conversación y la reflexión académica. Y bueno, con esto cerramos el espacio, pero quisiera agradecerles una vez más a ustedes por su participación, pero también por sus activismos, y agradecerle a todas las personas que nos acompañaron esta tarde en esta conversación y transmisión. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo viernes de café.